Amén. Buenas tardes. ¿Quién está por aquí? Vamos a ver quién está por acá en esta tarde. Gloria a Dios que nos concede estar saludando por este medio. Dios bendiga a cada uno de ustedes, de hermanas que se conectan en esta tarde. Bendiciones, gracias por asistir. Ya tiene una estrellita que ha cumplido en esta tarde al unirse a nuestra reunión de damas, mi tiempo con Jesús. Gracias, hermanas, por estar en esta tarde. Dios les bendiga a cada una de ustedes. Ya vamos saliendo un poco del calor, según ya va a terminar ¿cómo le llaman? Se me fue la palabra, cuando hace excesivamente calor, ¿cómo le llamamos? No recuerdo, hombre, se me fue el nombre, pero bueno, ya vamos a salir de estos tiempos tan bochornosos, calurosos. Ya va a aproximarse el otoño y damos gracias a Dios, hermanas, porque usted está aquí. Agradezco las oraciones a favor de mi familia. Gracias por estar orando por fortaleza, por consuelo, por salud a favor de mi primo Fernando. Gracias a Dios, él ya está en casa, ya fue dado de alta, ya está pues tomando las debidas recomendaciones médicas, y agradece al pueblo de Dios que pues hayan estado en oración por él, por los niños, por toda la familia, por la situación que se vivió. Y agradece de todo corazón, hermanas, gracias por haber estado orando, y sigámoslo haciendo por todas aquellas personas que se están recuperando, por todos aquellos que aún pues están del corazón dolidos por la ausencia de un familiar. Usted sabe que es un duelo, que es un proceso, y pues les ruego que sigamos orando por todas esas personas. Y agradecemos a Dios porque contamos con ustedes, hermanas. Gracias por su tiempo, por su intercesión, por su amor a cada uno de los hijos de Dios, por las necesidades. Ya ve tanta necesidad que hay, y gracias a Dios por su disposición, por sus rodillas, por su corazón, para elevar esas oraciones a Dios. Nos gozamos también por la protección de Dios. Gracias, hermanas, porque necesitamos estar unidas siempre orando por esa protección maravillosa que solo Dios puede ofrecernos en este mundo. Y como saben, en este mes de agosto, como iglesia, igual que la Sociedad Bíblica Mexicana, celebramos el mes de la Biblia. Recordamos este libro tan especial, este libro que han querido destruir en muchos países, en muchos lugares, porque lo ven como una amenaza, siendo que es una palabra que es de parte de Dios para cada uno de nosotros. Dios ha preservado este libro a través de los años, a través de las temporadas humanas, y quiero en esta tarde recordar lo que es la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios para ti? Ese es el título de esta tarde. ¿Qué es la palabra de Dios para ti? ¿Qué es la Biblia para ti, amiga, hermana, que te encuentras escuchando? ¿Te has puesto a pensar qué es la palabra de Dios? Podemos recordar, antes de conocer a Cristo, antes de venir a arrepentidos, antes de aceptar a Jesús en nuestro corazón, cómo teníamos a la palabra de Dios, cómo la considerábamos, y después cómo se convirtió en algo tan importante para nuestra vida. ¿Qué es la palabra de Dios para ti? Bueno, vamos a leer unos textos donde nos dice precisamente la Biblia qué es palabra de Dios. Vamos a ver ahí en San Juan 7:38,
Si tiene la manera de anotar, hermana, anótelo, porque luego a veces surgen dudas, hay preguntas. Usted sabe que muchas personas, ay, pero ¿cómo es la palabra de Dios? ¿Te consta que es la palabra de Dios? Tú no viste cuando la escribieron, tú no sabes, pero cuando tenemos un encuentro con Jesús, cuando hemos nacido de nuevo, se quita una venda de nuestros ojos y nuestro espíritu da testimonio de que esta Biblia es palabra de Dios, porque con ella experimentamos muchas cosas. Bueno, dice así, hermana. La primera cosa que el Señor nos recuerda dice así: de aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Fíjense, de aquel que cree. Primeramente, para que esta palabra de Dios ejerza ese poder que tiene, tú le tienes que creer a esta palabra. Dios demanda fe, que creamos en su palabra, y dice, aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ¿qué? Ríos de agua viva. ¿Cómo andamos? ¿Estamos saciadas de nuestra alma, de nuestro corazón? Si no, aquí nos dice la palabra, hay que ir a Él y Él nos va a saciar. También en una porción, hermanas, de aquí de la Escritura, nos dice lo siguiente, en Isaías, para las que están anotando, en Isaías 40, Antiguo Testamento, versículo 8. Y es un texto muy conocido, pero muy profundo, donde nos dice, la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Esta palabra, hermanas, la palabra de Dios, su Biblia, va a permanecer. Nosotros podemos irnos, viene otra generación y también se va esa generación, pero la palabra de Dios sigue vigente. Como decía el mensaje del domingo, el libro siempre nuevo es la palabra de Dios. Está vigente, es actual, no pasa, porque la palabra de Dios es real y se hace viva conforme tú la creas, conforme tú la vayas escudriñando. Y aquí nos dice que permanece para siempre. Hermanas, qué importante es leer la palabra de Dios. Qué importante es llenar nuestros ojos, nuestro corazón, nuestra mente de una palabra que es viva. Dice un texto, quiero que me acompañe, y vamos a analizar varios versículos acerca de lo que es la palabra de Dios. En Hebreos, ahora vamos al Nuevo Testamento. Eso también a mi hija le gustó mucho cuando estuvieron este estudio bíblico en la clase dominical de los nombres de la Biblia, y siempre me cuenta, ay, yo me aprendí estos, y con la dinámica tal, gracias a los maestros de escuela dominical, por ese empeño que ponen en que los chicos conozcan de la palabra de Dios, sepan sus nombres, sepan cuántos libros son, el orden, y bueno, gracias a Dios que en nuestra iglesia hay ministerios, hay talentos, y apoyémoslos como padres de familia para que sigan pues memorizando acerca de la palabra de Dios. Y nos dice, hermanas, aquí en Hebreos capítulo 4, versículo 12, nos dice de la siguiente manera: ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa. No estamos hablando de cualquier libro. Dice, la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Hemos visto los cuchillos, nosotras como amas de casa cocinamos y estamos en la cocina y vemos que un cuchillo normal es de un filo, pero aquí nos habla de una espada de dos filos. Gloria a Dios, cómo compara a su palabra a una espada, y dice, y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra lo más profundo del alma y del espíritu hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Fíjense, todo lo que produce la palabra de Dios en nosotros, los que leemos su palabra. Entonces, qué necesario es reflejarnos en la palabra de Dios, porque nos dice, hermanas, que Él penetra, es poderoso, y también nos recuerda en un versículo
que su palabra no vuelve vacía. Probablemente tú digas, es que a mí no se me queda nada. Yo leo la Biblia, pero no recuerdo nada. El Espíritu Santo está ahí para enseñarte, para ayudarte a comprender su palabra y amarla, porque a veces la tenemos tan en poco, hermanas. A veces la palabra de Dios está arrumbada, no le tomamos importancia, no memorizamos textos. Yo recuerdo a mi abuelita Carmelita, que muchas de ustedes la conocieron, amante de la palabra de Dios, amante de la oración y una memoria, qué bárbara, una memoria privilegiada de memorizar himnos y textos y te los recitaba tal cual. Mi madre también, Dios le ha dado una memoria maravillosa para aprenderse la palabra con punto y coma y cita, que yo quisiera así aprender como mis hermanos, mi mamá y todo. Ellos tienen esa facilidad de aprenderse muy bien la ubicación de textos y todo eso, y eso te motiva a querer hacerlo. Hermanas, yo recuerdo fundadoras de la iglesia que también aprendieron a leer con la Biblia, porque no tuvieron la oportunidad de asistir a una escuela normal por las situaciones. Usted recuerda que antes era muy complicado que a la mujer la llevaran a la escuela o tuviera el apoyo en casa de prepararse. Bueno, y esas hermanas en la fe, el Espíritu Santo fue su maestro, les enseñó hasta leer y escribir por medio de su palabra. Qué maravilloso, ¿no, hermanas? Aprender del libro de los libros, que es una biblioteca, muchos libros formados por ella. No menospreciemos la palabra de Dios. Ahorita tenemos la libertad de tener una. Hace tiempo circulaba en los medios de YouTube, Facebook, un video acerca de los creyentes allá en la República de China, donde ellos recibían la Biblia como no tienen libertad. Usted sabe cómo está la situación allá en ese país, y llegaban esas Biblias y ellos emocionados abriendo ese libro, y nosotros aquí podemos tener hasta más de un ejemplar, la Biblia de estudio, que la Biblia arcoíris, la Biblia del devocional de mujeres, que la Biblia juvenil. Bueno, tenemos la bendición de tener muchos ejemplares de la Biblia, pero en esos lugares no. Y debemos de amarla, como dice en el Salmo 1, también nos dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. La palabra delicia, en su ley está su delicia, y medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y además, todo lo que hace prosperará. ¿Quieres ser prosperada? ¿Quieres ser bendecida? Aquí está la clave en el Salmo 1. Nos dice aquí que amemos la palabra de Dios, que nos deleitemos en ella, que sea un disfrute. Yo sé, hermanas, amigas, que en muchas ocasiones, como acabamos de leer, como es una espada, ¿qué hace una espada? Penetra, corta. Y cuando nos cortamos, ¿qué pasa? ¿Duele o nos gusta? Duele, es cierto, la palabra de Dios nos corta, nos va alineando, nos va purificando, nos va perfeccionando, porque somos de naturaleza caída, naturaleza pecaminosa, cometemos errores, nos equivocamos tantas veces, pero por eso está la palabra de Dios, que es lámpara a nuestros pies, que es lumbrera a nuestro camino, y nos ayuda a conocer a Dios. ¿Tú quieres conocer a Dios? Lee su palabra, ama su palabra. Empapémonos de ella, llenémonos de su palabra. Quiero compartirles otra vez aquí estos versículos que acabamos de leer, de la importancia, es salud a nuestro cuerpo también. La Biblia lo dice, que es medicina leer su palabra. A veces nos sentimos acongojadas por lo que ocurre a nuestro alrededor, pero ¿cuántas veces la palabra de Dios no te ha infundido aliento? ¿Cuántas veces su palabra ha sido fortaleza? ¿Cuántas veces has llorado al leer la palabra de Dios? Un texto, un capítulo, una historia. ¿Cuántas veces te has quebrantado al leer las Escrituras? ¿O cuántas veces has saltado un texto
Recuerdo una tía que ella también está en la presencia del Señor, que una vez ella estaba atribulada en una prueba y dice que al leer la Biblia, esos textos se hicieron grandotes y ese texto resaltó de su Biblia. Dios de esa manera le habló a su corazón, le habló a su espíritu y pudo tener paz en su corazón, porque la palabra de Dios es lo que tú y yo necesitamos. Necesitamos llenarnos de esta palabra que es viva. Es viva hoy, es viva mañana y seguirá siendo viva. Y lo que tú estés atravesando es lo que necesitas. Para todos los temas en la palabra de Dios podemos encontrar. Porque sé que se la hierba. Este texto a mí me fascina porque dice, todo va a pasar. Lo relaciono con el texto de Salmo 90 que dice que los días del hombre son como las hierbas del campo, que somos como humo y pasamos. Así, este texto lo relaciono porque así es una flor. En la mañana está, bueno, la flor del campo, en la mañana está y en la tarde ya pereció. Con esa belleza, con esa majestuosidad que el Señor la ha diseñado, pero en la tarde muere, pero su palabra no es así. Y quiero también que me acompañe ahí a 2 de Timoteo. Qué bonita es la palabra de Dios, las historias bíblicas, hermanas, que nos dan tanta luz, tanta enseñanza para no cometer los mismos errores, para instruirnos, para conocer al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, esos milagros que ocurrieron y esa fe que se desarrolló en ellos. Dice así la palabra del Señor. Si usted ya notó, qué bueno, voy a leérselo. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Por quién, hermanas, es creada la palabra de Dios? Fue inspirada la escritura por Dios. Obviamente escrito por humanos, por reyes, por agricultores, por tantas personas que contribuyeron para que usted y yo tengamos la Biblia. Pero aparte de esto nos dice que es útil para enseñar. Vaya que sí. ¿Cuántos años tenemos en el camino de Jesús? ¿Cuánto tiempo tenemos ya escudriñando su palabra? ¿Hemos aprendido al andar en el camino de la fe? ¿Hemos aprendido en esta carrera, hermanas? Yo creo que sí, y mucho, ¿verdad? Bastante, porque nos dice aquí que es útil para enseñar, pero también para reprender. ¿Cuántas veces no hemos sido reprendidas por la palabra de Dios? En nuestros devocionales diarios, ¿verdad? Así como que, ay, Señor, me reflejo aquí, ayúdame, por favor, porque necesito que sigas moldeando esta parte de mí para ser como tú quieres que yo sea. La palabra del Señor nos enseña y nos reprende. También nos corrige. Amén. Y nos instruye en la justicia, a fin de que tú y yo, hermana, estemos preparadas para toda buena obra. El Señor nos enseña a través de su palabra, pero también, hermanas, ¿por qué no utilizar los textos bíblicos al orar? Cuando tú oras, cuando platicas con Dios, cuando tienes ese tiempo de intimidad con Él, cita la Biblia, cita la Escritura por lo que tú estés atravesando o recordar esas promesas de Dios para ti. Por ejemplo, Señor, yo sé que tú escuchas porque tu palabra dice, clama a mí y yo te responderé. Y empezamos a citar el texto, claman los justos y Jehová oye. Tú nos pides que oremos sin cesar. Bueno, podemos recitar salmos, el Salmo 23, el Salmo 91 también. Mientras oramos, Dios trae a nuestra memoria palabra y es bueno que tú la digas porque es palabra viva, es una palabra que penetra, es una palabra que transforma, una palabra que da vida, que da aliento, que da ánimo. En ocasiones solo recitamos salmos de alabanza. Exaltamos a Dios, adoramos, agradecemos lo que Él ha hecho, de que Él es fiel, de que grande es su poder y podemos recitar la palabra de Dios al orar. ¿Lo has hecho? Es diferente, pero hay victoria. En ocasiones cuando oramos parece que hay
un silencio, como que, ay, ¿qué voy a decir en la oración? Hay muchas necesidades, obviamente, sí, pero llegan lapsos en que como que no fluye nada. Bueno, empieza a decir la palabra de Dios, empieza a decir la palabra de Dios y viene la libertad a tu vida, a tu espíritu, a tu alma, de poder adorar a Dios, porque estás dando una palabra que da vida. Y la palabra de Dios tiene poder. Usted recuerda, hay varios ejemplos en la Biblia de el Señor, pues por el mundo que conocemos fue hecho por el poder de la palabra de nuestro Dios. Entonces, ese poder lo tiene su palabra, porque es viva, porque es eficaz. También cuando profetizó, cuando fue a llamar a Lázaro, ¿se acuerdan? Jesús dio la palabra y Lázaro cobró vida, porque hay poder en las palabras de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Quiero invitarlas a otro pasaje, hermanas. Ahí en San Lucas, nuevamente vamos al Nuevo Testamento a leer una porción que en esta tarde el Señor nos recuerda su palabra, sus promesas. Ahí en San Lucas 11, capítulo 11, versículo 28. Yo estoy en la aplicación de la Biblia. Qué maravilla es esta aplicación, siempre que lo digo, pero es la verdad. Esta aplicación de la Biblia es maravillosa, hermana, porque tú puedes escucharla. Hay una opción ahí de poner en audio y tú puedes estar trabajando, lavando tus ropa y escuchar la palabra de Dios, o vas manejando y escuchando la palabra de Dios, pero también es bueno leerlo y poder comparar. Dice así la palabra de Dios: dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen, porque no basta con oír, no basta con eso, sino que hay que ser hacedores de la palabra. Yo entiendo en este tiempo que mucha gente está desesperada por volver a las iglesias. Yo creo que es el anhelo de nuestro corazón de volver a la casa de Dios, pero hay otros más desesperados que otros. ¿Por qué? Porque estaban acostumbrados a solo escuchar el mensaje de la pastora, del pastor, del líder, y no estaban acostumbrados a ir a la Biblia y que Dios les hablara directamente una palabra. Y como no tenían esa costumbre de devocional, de orar, de leer la palabra de Dios, y a lo mejor aún no lo tienen, pues se sienten desesperados porque no se están alimentando de esta palabra. Que cada creyente tiene que ir personalmente a leer la palabra de Dios, tener ese hábito, esa costumbre y ese deleite, porque no debe de ser solo por leer. Tú que ya tienes a Cristo, yo que ya soy hija de Dios también, cada día Dios nos habla, cada día Él quiere mostrarse a nosotros, cada día nos quiere enseñar, cada día quiere que crezcamos en Él, y es a través de su palabra. Así es que, hermana, no basta solo con oír, no, si nos dice aquí su palabra, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen son dichosos, somos gozosos. Y es verdad, cuando somos obedientes hay bendición. Dice su palabra que al Señor no le agradan los sacrificios, a Él lo que le agrada es la obediencia. Como madres lo sabemos, las que somos mamás, mandas a tu hijo a alguna situación y cuando un hijo nos obedece, ¿cómo nos sentimos? Dichosas, contentas. Pero cuando un hijo no obedece, cuando le batallamos, ¿cómo nos sentimos? Así también Dios con nosotros, así Dios con nosotras, hermanas, cuando usted y yo hacemos lo que Él nos dice. Lo principal, pues mantenerte en fe, buscar a Dios en oración, en lectura de su palabra, amar su palabra, ponerla por obra. Él está feliz de que seamos hijas obedientes. También te quiero animar a buscar ahí en Santiago, allá casi los libros finales de la Biblia, porque los demás ya están muy chiquititos de un capítulo, y vamos a ver ahí en Santiago 1, versículo 22. Santiago 1, versículo 22. Nos vuelve a recordar lo mismo.
No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. ¿Hemos llevado a la práctica la palabra de Dios, hermanas? ¿Hemos llevado a la práctica en estos días de que aún no volvemos a lo habitual, porque hay que seguir tomando las recomendaciones? Ya ve, todo se cierra en la ciudad a las 8 de la noche, los centros comerciales, se ve todo muy triste y ni lo puedes creer. Ay, está cerrado todos los Oxxos, 7-Eleven y centros comerciales. Dices, esta no es la ciudad que yo acostumbraba a ver, con movimiento las 24 horas del día, pero cambió la situación. ¿Hemos estado poniendo por obra la palabra de Dios o nos hemos estado dejando morir por no buscarlo, por no saborear la palabra, por instruirnos nosotros mismos? Es cierto, la iglesia está haciendo su labor, está haciendo lo que puede hacer. Los líderes se están esforzando por llevar a cada uno de los grupos, a cada uno de los miembros de nuestra iglesia un mensaje, una enseñanza, una predicación, pero independientemente de eso, es nuestro deleite, como leíamos ahorita en el Salmo 1, es nuestro deber buscar, escudriñar la palabra de Dios, saborearla, ponerla por obra. ¿Queremos que nos vaya bien? Amemos la palabra del Señor. Quiero invitarte también, por último, a que me acompañes a leer en San Mateo. Vamos a leer el primer libro del Nuevo Testamento, capítulo 24, San Mateo. A lo mejor ustedes me ganan. Vamos a San Mateo, capítulo 24, 35. El versículo 35 nos dice así: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Y así es una palabra eterna. Aquí nos dice, la palabra de Dios es aquí y va a ser por la eternidad. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Tenlo en cuenta, hermana, hermano. Aunque pase lo que pase, la palabra de Dios es eterna. Yo creo en el cielo allá también vamos a leer, no sé, son misterios y cosas que a veces me pongo a pensar yo en mis ideas y bueno, en muchas preguntas que tenemos. Si un día vamos a preguntárselas a Dios o allá se nos va a iluminar todas esas dudas y preguntas que teníamos. Pero hay que poner por obra todo lo que hemos escuchado. ¿Cuántos sermones no hemos escuchado? ¿Cuántas enseñanzas, hermanas, a lo largo de nuestra vida hemos escuchado? ¿Los hemos puesto por obra? ¿Hemos practicado lo que el Señor nos enseña a través de su palabra? Porque acuérdese que cada vez que se nos enseña la palabra de Dios, que se nos predica, se nos está profetizando también. Espero que seamos hacedoras de la palabra. Es una lucha, ¿verdad? Es una práctica, es una constante que tenemos que hacer cada día. Y es cierto, nos equivocamos, pero tenemos al Señor que es amplio en perdonar, que es amplio en recibirnos y decir, hijita, aquí estoy, síguelo intentando. Yo sé que te has esforzado, yo sé que quieres agradarme, yo sé, he visto los intentos que haces por buscar mi rostro. Entonces el Señor conoce todas las cosas, hermanas, el Espíritu Santo también. Pero no tengamos en poco la palabra de Dios. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Que no nos pase esto. Hay tantas corrientes, tantas doctrinas, tanta información que a veces creemos más lo que nos dicen otras personas que lo que viene en la Biblia. A veces creemos más los refranes, creemos más las fábulas, los chismes que lo que viene en la palabra de Dios. Dios nos ayude a amar su palabra, Dios nos ayude a ser hacedoras de ella y a dejarnos instruir. No porque el Señor ya te corrigió, te enojes.
No, al contrario, la palabra de Dios dice que al que ama, Él disciplina. Acepta esa corrección, acepta esa llamada de atención, porque cuando obedecemos, viene mucha bendición a tu vida, a mi vida, cuando somos obedientes. Pero recuerda la otra parte, en la desobediencia caen juicios y pues recibimos pues lo que cosechamos, las consecuencias de nuestros actos. Hermana, quiero invitarte a orar, a decirle al Señor que nos enamoremos más de su palabra. Señor, gracias porque eres bueno, porque eres maravilloso, porque nos has dado un libro siempre nuevo, un libro donde viene tu herencia, donde viene tu palabra que es viva, que es eficaz, tu palabra que nos alienta, tu palabra que nos da fuerzas, que nos da fe, que brota gozo, Señor, donde recibimos perdón también cuando nos hemos desviado de tu camino. Gracias por tu palabra, Señor, que nos inspira, tu palabra que nos corrige, tu palabra, Señor, que también nos felicita. Gracias, Señor, porque a través de ella tú has hablado año tras año, reunión tras reunión, transmisión tras transmisión. Tú hablas porque tu palabra dice que nunca vuelve vacía. Tu palabra hace lo que tú quieres, Señor. Gracias por esta herencia. Gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a amarla, a atesorarla, que lo que viene en el Salmo 1 se cumpla en cada una de mis hermanas, que sean bendecidas, que sean prosperadas, que sea un deleite el leer tu palabra, el escucharla, al confesarla, Señor. Tú traes vida, tú traes salud, tú traes fortaleza, tú derribas fortalezas del enemigo, tú derribas y rompes cadenas a través de tu palabra, porque es poder de Dios, es tu palabra. Señor, gracias por cada una de mis hermanas que se reunió en este tiempo contigo. Bendícela, Señor, suple cada necesidad, contesta las peticiones de su corazón, Señor, de cada una de mis hermanas. Sigue bendiciendo sus hogares, sus familias, trayendo tu protección maravillosa y esa provisión del cielo, renovando las fuerzas, Señor, cada día en esta carrera de la fe, que podamos tener las fuerzas como las del búfalo, Señor, y llegar a la meta, que cada día recordemos tus promesas, que cada día recordemos tu palabra, que tú estás con nosotras, que has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Padre, y todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Quiero saludar las hermanas. ¿Quién está por aquí? Voy a saludar a ver quiénes son las que están conectadas en esta tarde. Mi hermana Magda, Dios la bendiga. Les amamos mucho, mis hermanas. Mi hermana Margarita también. Fuerte abrazo, hermana Margarita, y a toda su familia. Nuestra pastora también. Que Dios la guarde. Y si era canícula. Gracias por recordarme de que ya estamos casi terminando la canícula. Dios les bendiga a cada una de ustedes, hermanas, por estar aquí conectadas. ¿Quién más vemos por aquí? Déjenme ver a quién está en esta tarde. Recuerda, el día de mañana vamos a estar en nuestra reunión dominical y las esperamos. Que estén con nosotros, que se levante temprano, que tenga la estrellita de asistencia en el culto en vivo. Yo sé que lo puede ver después, pero qué bonito es cuando nos conectamos todos al mismo tiempo y podernos saludar, levantar una manita por ahí. Entonces les esperamos el día de mañana, que se goce con el Señor. Mientras tengamos vida, hay que adorarle. Mientras tengamos vida, hay que aprovechar el tiempo en la búsqueda, en agradarle al Señor, en asistir a las reuniones en línea. Las felicito, mis hermanas, y sigamos adelante cada día buscando a Dios. Saludo a mi hermana Adela, que también estuvo con nosotros la reunión pasada de damas. Dios le bendiga también a nuestra hermana
a Casia, a Becky, a Estercita. Dios les bendiga a todas ustedes, hermanas, por haberse conectado. Dios bendiga a sus familias y sigamos unidas. Recuérdese que no estamos solas. Juntas podemos, en el nombre de Jesús, vencer. Un fuerte abrazo para todas, hermanas. Se les quiere, se les extraña, pero sabemos que Dios tiene sus propósitos y sus planes. Dios les bendiga a todas.